y si quieren ya damos inicio. Valentina, ¿cómo vas? Valentina, gracias. Valentina, ¿están viendo la presentación? Sí. No, la presentación aún no, estamos viendo el Teams. El Teams, espera un momento. ¿Ya están viendo la presentación? Todavía no. Aún no. Ahora sí. Esperen. Ahora sí, listo. Ya se ve la presentación. Iniciamos, Valentina. Iniciamos. Te agradezco. Entonces, nuevamente me presento, mi nombre es Valentina Becerra, soy comunicadora social y los estaré acompañando en esta primera parte. Bueno, para iniciar y ponerlos un poco en contexto, queremos contarles brevemente quiénes somos. En Aseguramiento Técnico Integral, ATI, brindamos soluciones especializadas en inspección, aseguramiento de calidad, integridad mecánica, certificación e interventoría técnica. Nosotros trabajamos en sectores como hidrocarburos, energía e infraestructura industrial, enfocados en garantizar el cumplimiento normativo, la confiabilidad operativa y la seguridad de los activos. Entonces, ya puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Como parte de la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Listo. Ahora sí, entonces entrando en materia, queremos presentarles una iniciativa muy importante para nosotros, nuestro programa de capacitaciones gratuitas 2026. En este programa, que nace con el objetivo de compartir conocimientos técnicos, fortalecer competencias y aportar al crecimiento profesional de todos los que estamos aquí. Entonces, vamos a contar con todos estos cursos desde acá hasta octubre, que son 10 en total. Tenemos soldaduras WPC, PS, perdón, PQR y calificación, procedimientos y normativa ASME, API. Este es el que tendremos hoy del 5 al 6 de mayo. Inspección de válvulas, pruebas de revisión visual y hermeticidad. Este es del 26 al 27 de mayo. Tenemos el de inspección de tuberías, API, ASTM, este es control de materiales y criterios de aceptación, este va del 16 al 17 de junio. Tenemos el de accesorios de tuberías, esta es de evaluación visual y dimensional, va del 7 al 8 de julio. Tenemos pruebas eléctricas e industriales, estos son motores, cables y transformadores, va del 28 al 29 de julio. Tenemos lecciones aprendidas en tanques, que son la prevención de fallas, del 18 al 19 de agosto. Tenemos el de inspección de soldaduras, de detección de descontinuidades, este es del 18 al 19 de agosto. También tenemos el de uniformes de bridadas y torques, este es de ensamble y control de ajuste, este va del 8 al 9 de septiembre. Ensayos no destructivos, END, ultrasonido, phrase, array y radiografía, este es del 29 al 30 de septiembre. Y por último, tenemos procedimientos en líneas en servicios de soldadura y operaciones, este es del 20 al 21 de octubre. Entonces, aquí quiero hacer una acotación muy importante, es que cada vez que culminen uno de estos cursos, van a recibir un certificado como el que les vamos a mostrar a continuación, en el cual se va a especificar su nombre, el número de horas, que será 4 horas por curso, y la certificación obtenida. Una vez se finalicen los 10 cursos, o sea, si toman los 10 cursos completos con nosotros, se emitirá un certificado diferente que certificará 40 horas de certificación, por decirlo así, valga la redundancia. Entonces, ustedes ya van a tener un aporte mucho más valioso para su hoja de vida si completan los 10 cursos, porque ya van a haber acumulados 40 horas.
Y ahora sí, para dar inicio a la capacitación del día de hoy, bueno, también les digo, otra recomendación, tómenle foto a todo lo que vean, digamos a la parte de los cursos. Es importante que sigan todo el tema de las fechas. Igual en el chat vamos a estar compartiendo un grupo en el cual se van a ir diciendo las fechas de cada curso. Entonces, ahora sí, para dar inicio a la capacitación del día de hoy, queremos presentarles a la persona que nos estará acompañando el día de hoy. Hoy contamos con la participación de nuestro panelista Rafael Canal. Él es ingeniero electromecánico con más de 16 años de experiencia en aseguramiento de calidad, integridad mecánica e intervención en el sector oil y gas. Ha participado en proyectos como facilidades de procesos, estaciones de bombeo, oleoductos, infraestructura eléctrica y sistemas de generación de energía. Él además cuenta con certificaciones como inspector de soldadura CWI, inspector API 570, inspector API 653, inspector API 577, formación en metalurgia certificada por, todos estos certificados son certificados por el American Petroleum Institute. Entonces, sin duda alguna, es un perfil con mucha experiencia y es una persona de la cual vamos a aprender demasiado. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Rafael y te cedemos la palabra, Rafael. Muy buenas noches, ¿me escuchan bien todos? Sí. Gracias, Valentina, de antemano por el apoyo. Buenas Gracias a noches, ingeniero. todos. Señor. Gracias, inmensamente gracias a todos por su participación. Digamos, para mí es bastante grato ver a muchas personas con las que hemos tenido la oportunidad de interactuar en varios proyectos e iniciamos, ¿vale? Digamos, para la charla que se va a hacer el día de hoy y mañana, consta en la revisión y preparación de procedimientos de soldadura siguiendo los requerimientos de los códigos ASME sección 9 y AP 1104. El objeto de este curso es identificar las variables de entrada que nosotros requerimos implementar para asegurar el cumplimiento de cada uno de estos requerimientos de código o estándar de referencia para la evaluación de soldaduras. Entonces, iniciamos por acá. Listo. En este momento les estoy mostrando una foto general de un CPF. Digamos, en este CPF nosotros podemos encontrar tanques, tratadores electrostáticos, tuberías de proceso, tuberías de sistemas de potencia que se utilizan en la parte de vapor. Tenemos recipientes a presión que incluyen intercambiadores de calor, tratadores de electrostáticos, tenemos calderas, tenemos tanques construidos de acuerdo a los requerimientos de NFPA para sistemas contra incendio y tenemos tanques de almacenamiento construidos de acuerdo a los requerimientos del código API 650. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les muestro esta imagen? ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque en esta imagen se condensa gran parte o el 80% de los trabajos de construcción que se ejecutan en el área o digamos, en el área de hidrocarburos, ¿sí? Existen varios códigos, como se mencionó. Está el código ASME 314 para las líneas de ingreso y salida a un CPF, que son líneas o ductos de transporte utilizados para el transporte de hidrocarburos entre estaciones. ¿Sí? Tenemos tanques de almacenamiento, que son tanques que se utilizan para los procesos de separación de hidrocarburos. En este caso es un CPF, es un centro de procesamiento, ¿sí? Y de separación, donde tenemos una línea de crudo por un lado y tenemos una línea de agua por el otro, ¿sí? Entonces, esos fluidos de producción ingresan en un tanque FUCO, ¿sí? Que son tanques de separación primaria de agua libre, se utilizan para separar por un lado crudo, después agua. Todo ese manejo de crudo es el fluido de producción o de venta, y el agua que se separa pues se utiliza para reinyección. Entonces, todas esas líneas que hacen parte de este proceso y estos tanques y todo lo que nosotros hacemos, digamos, en un CPF,
tiene inmerso trabajo de soldadura y tiene una serie de requerimientos y normas que deben ser cumplidas para poder dar, digamos, cumplimiento de unos requerimientos de código, ¿vale? Entonces, vamos a verificar rápidamente algunos requisitos de entrada, unos códigos correlacionados a ASME sección 9, códigos correlacionados al estándar API 4, qué son variables esenciales, no esenciales y suplementarias, cuáles son los requisitos de resistencia a la tensión y fluencia, pruebas mecánicas e interpretación de resultados, rangos calificados para WPS, elaboración de revisión de WPS y PQRs, implementación de procedimientos de soldadura estándar que son los SWPS, Standard Welding Procedure Specification, que son eh, procedimientos de soldadura estándar usados eh, y se pueden implementar de acuerdo a los requerimientos de código. Listo. Entonces, y por último veremos algunos requerimientos muy particulares para la calificación de soldadores. Entonces, iniciamos. El objeto del curso es eh, brindar las herramientas que a nosotros nos permitan identificar las variables de entrada para la calificación de un procedimiento. Existen muchos factores que deben ser tenidos en cuenta y se deben evaluar para poder calificar procedimientos de soldadura, ¿sí? Entonces, básicamente, el objeto del curso es que nosotros podamos identificar esas variables de entrada que se requieren para la calificación de los procedimientos, ¿vale? Y socializar la responsabilidad que tienen los contratistas de construcción en la calificación de los procedimientos de soldadura y en la calificación de sus soldadores, ¿sí? Asimismo, definir o establecer que, cuáles son variables esenciales, no esenciales, suplementarias. Tocaremos en algún momento algún ejemplo particular para que ustedes vean cómo se desarrolla un procedimiento, qué se deben tener en cuenta, qué debemos evaluar para poder hacerlo, ¿sí? Eh, Ciertos requerimientos de código ASME, ciertos requerimientos del estándar API 4 y de dónde salen los requerimientos de entrada. ¿Listo? Entonces, documentos de referencia, tenemos los códigos ASME de la sección 1 hasta la sección, digamos, 9. Tenemos particularmente sección 1 que se utiliza para el tema de calderas, sección 2 parte A, materiales ferrosos, sección 2 parte C, materiales de aporte, el código ASME sección octava, que lo usamos para los recipientes a presión. ASME sección 9, obviamente. ASME 31, que es el código de construcción para sistemas de potencia. ASME 31, 3 para tuberías de proceso. ASME 31, 4 para líneas de transporte o ductos. El estándar API 1104, que es el estándar de referencia para el desarrollo de procedimientos de soldadura para ductos de transporte. Se utiliza tanto para hidrocarburos como para gas. Hacia algunas recomendaciones de API 577 y de API 582. ¿Listo? Entonces, algunos términos y definiciones que son claves para poder entender el contexto de lo que vamos a revisar. Backing de respaldo es un material colocado en la raíz de una unión soldada con el propósito de soportar el metal de soldadura fundido, tal que facilite el material, la completa penetración de una junta y el material puede fusionarse o no, ¿vale? Backing gas es un gas de respaldo requerido para los procesos GTAW y GMAW para materiales que tengan un contenido de cromo mayor a 2,25%, al menos la junta se ranure en la raíz y se realice el saneado de soldadura. ¿Listo? Cupón de prueba es un ensamble soldado realizado durante las pruebas de calificación de desempeño. El cupón puede ser cualquier producto de placa, tubería, tubo y puede ser una soldadura de filete sobrepuesta, metal de soldadura depositado o una junta de penetración completa. Asimismo tenemos que es un SWP, es una especificación de procedimiento de soldadura estándar, especificación de soldadura publicada por la American Welding Society, que está disponible para soldaduras de producción por parte de empresas o individuos sin más calificación. Es un tema supremamente interesante que puede dar soluciones a muchos temas, y, pero debe ser, digamos, permitido por el código de construcción. Más adelante o el día de mañana, digamos, tendremos el espacio para continuar ese punto.
Metal base, metal o aleación que se corta o se une mediante soldadura, welding o bracing. Metal de relleno, metal o aleación que se agrega a un cupón para hacer una unión soldada. Entonces, bueno, acá sí. Estaba temperatura de precalentamiento de la temperatura mínima de preparación de la junta soldada inmediatamente antes del inicio de la soldadura. O en el caso de soldaduras de múltiples pasadas, es la mínima temperatura en la sección del metal de manera previa o usada antes de la soldadura. ¿Quién me da estos requerimientos de precalentamiento? Hay ciertos factores que me dan esos requerimientos. Y eso es lo que vamos a entrar a analizar. Tratamiento térmico es un tratamiento térmico posterior a cualquier soldadura, ¿vale? Zona afectada por calor es la parte del metal base que no se ha fundido, pero cuyas propiedades mecánicas o microestructuras han sido alteradas por el calor de la soldadura o corte. Entonces, si tienen inquietudes, las inquietudes que ustedes vayan viendo, las van escribiendo. Les agradezco cualquier duda, inquietud, vamos escribiéndola. La idea es que sea un espacio, quiero avanzar con la teoría lo más rápidamente posible. Quiero que podamos profundizar en algún ejemplo que sea práctico y que sea útil para los trabajos que ustedes desarrollan en campo. Esto es vital para que nosotros podamos interiorizar esta información, ¿vale? Entonces, acrónimos WPS, especificación de procedimiento de soldadura, PQR, registro de calificación del procedimiento, WPQ, registro de calificación del soldador, N, examinación destructiva de prueba de radiografía. ¿Qué es un WPR y qué es un WPQ? Entonces, acá vamos a empezar a establecer ciertos términos y definiciones que son vitales para poder identificar esta terminología, la cual es de uso común en la infraestructura de hidrocarburos. Es de uso común, pero necesitamos interiorizarla y evaluarla, ¿vale? Entonces, un WPS es una especificación de procedimiento, es un documento escrito que direcciona a las personas a la aplicación de procesos de unión de materiales. Como mínimo, un procedimiento de soldadura documenta las variables esenciales, no esenciales aplicadas durante la producción de las pruebas de unión y los resultados de las pruebas requeridas. La organización debe ser responsable por esta especificación. Un WPS puede ser soportado por uno o más PQRs, ¿vale? Eso es un tema súper interesante que vamos a revisar el día de mañana. Registro de calificación del procedimiento de soldadura. ¿Qué es un PQR? Es una demostración del proceso de unión, propuesto para la construcción en el que se confirma que las juntas tengan las propiedades mecánicas requeridas para la intención deseada. Como mínimo un procedimiento, un PQR documenta las variables esenciales y no esenciales aplicadas durante la prueba de calificación. El PQR es la probeta que se utiliza para la calificación del PQR. Un PQR puede ser usado para soportar uno o más un PQR puede ser usado para soportar uno o más PQRs, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Un WPQ es el registro de calificación de desempeño que documenta lo ocurrido durante la producción de un cupón de prueba por una persona que usa uno o más procesos de unión siguiendo la especificación de procedimiento de una organización. Como mínimo, el registro documentará. Un WPQ como mínimo documentará lo indicado a continuación. Las variables esenciales para cada proceso utilizados para producir el cupón de prueba, los rangos de variables calificadas como se requiere por QW, digamos en el caso de ASME sección 9, y de acuerdo a los requerimientos del capítulo 6 de API 1104. Los resultados de las pruebas requeridas, exámenes no destructivos y la identificación de las especificaciones de los procedimientos de soldadura seguidas durante las pruebas de calificación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo identifico el código o estándar de soldadura que requerimos para la calificación de los procedimientos de soldadura y soldadores? ¿Qué pasa? Los códigos de construcción son los responsables en establecer o definirnos cuáles son las pautas o cuáles son los documentos que nosotros vamos a utilizar como referencia para la calificación de un procedimiento de soldadura. ¿Listo? Entonces, en este caso, estos son diferentes códigos de construcción. ASME sección 1, ASME sección octava, ASME 313, ASME 311, ASME 314, ASME 315 que se utiliza para el tema de tuberías de refrigeración y componentes de transferencia de calor.
ASME 318 que me habla de temas eh, de transporte de gas, transporte y manejo de facilidades de gas. ASME B3112, que es el código de construcción de tuberías para el manejo de hidrógeno, un tema interesante y que está en este momento en boga en muchas partes, construcción de líneas para transporte de hidrógeno. Eso es novedoso para muchas personas y es bastante interesante cómo lo podamos abordar en algún momento. Construcción de tanques de producción, tanques pequeños que se utilizan en facilidades de proceso, para almacenamiento, que pueden ser trasladados de un punto a otro. Construcción de tanques de almacenamiento de acuerdo a PI 650 y construcción de tanques de sistemas contra incendio de acuerdo a los requerimientos de NFPA 22. ¿Listo? Reparación y alteraciones de acuerdo a la parte 3 de la NBIC, reparación de recipientes a presión, de acuerdo a los requerimientos de API 510, reparación de tuberías de proceso de acuerdo a los requerimientos de API 570, reparación de reconstrucción y alteración de tanques, de acuerdo a los requerimientos de API 653 y reacondicionamiento de válvulas de comporta globo y válvulas de cheque de acuerdo a API 621. ¿Listo? Entonces, nosotros acá estamos viendo en esta imagen una facilidad de proceso, ¿sí? Esas facilidades de proceso pueden encontrarse en refinerías o plantas de separación o producción de hidrocarburos, ¿sí? El código de construcción aplicable a todo este tema de tuberías de proceso es el código ASME 313, ¿sí? Entonces, les decía hace un rato, o sea, a veces se confunde entre el código de construcción es la mamá de los pollitos, ¿sí? Él es el que le dice cuál es el estándar de soldadura que se requiere, ¿sí? Entonces, en el parágrafo 328.2, este código de construcción me dice lo siguiente: las especificaciones de procedimientos de soldadura y predicen a ser seguidos en soldaduras de producción deben ser preparados y calificados, y los soldadores predicer y operadores deben ser preparados y calificados de acuerdo a los requerimientos del código ASME sección 9. ¿Listo? ASME 313 me indica y establece que el código de soldadura, el código que utilizo para la calificación de mis procedimientos de soldadura y soldadores es ASME sección 9. ¿Sí? Seguimos. Listo, seguimos acá. Entonces, referencias al código, referencias de código, referencias de los códigos de construcción al estándar API 1104. ¿Por qué decimos que utilizamos API 1104 en líneas? Resulta y pasa que el código de construcción de líneas de transporte de hidrocarburos es el código ASME 314. Entonces, muchas personas confunden el transporte de hidrocarburos con API 1104, ¿sí? Y API 1104 solo establece los requerimientos aplicables a los trabajos de soldadura e inspección no destructiva, ¿sí? Pero el código de construcción, que es como la mamá de los pollitos de la gallina, ¿sí? Este código es el que establece todos los requerimientos de diseño, selección de materiales, cálculos de espesor, cálculos de espesor para derivaciones, ¿sí? Este código en particular establece requerimientos para el mantenimiento y reparación de líneas de transporte, ¿sí? Entonces, este código, el código ASME 314, que es el código aplicable al transporte de hidrocarburos y lodos, ¿sí? Me establece en el numeral 434.8.3 lo siguiente: la calificación de procedimientos de soldadura y soldadores, la calificación de procedimientos de soldadura y soldadores se debe realizar de acuerdo a los requerimientos del estándar API 1104, ¿sí? Entonces, acá hay una parte que hace falta, ¿sí? Y es la calificación de soldadura y soldadores para líneas a campo traviesa o ductos, lo que en el código ASME 34 traduce como pipeline cross country. Eso especifica líneas a campo traviesa o líneas de transporte, ¿sí? O líneas de transporte. Entonces, esas líneas de transporte, el estándar me dice, venga, cuando se construyan líneas de transporte, utilice API 1104, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si esa línea de transporte ingresa dentro de una estación de bombeo, dentro de un terminal
o hay alguna parte de esas líneas de transporte que son prefabricadas externamente, el código dice lo siguiente, o si hay alguna parte de esas líneas eh, que ingresen dentro del alcance de este código, sería interesante en algún momento poder verlo. La calificación de procedimientos de soldadura y soldadores para aceros aliados. Ensambles de soldadura. Cuando usted dice un ensamble es un prefabricado. Un prefabricado. ¿Sí? Ensambles de soldadura desarrollados en planta, en estaciones y en terminales deben ser desarrollados en concordancia por API 1104 o ASME sección 9. ¿Listo? Entonces, aplicaciones de líneas a campo traviesa. Vamos a mirar dónde utilizamos esta imagen que nosotros estamos viendo acá. Es una imagen de referencia de líneas de transporte. ¿Dónde fue tomada? Fue tomada en uno de los campos que actualmente operan Frontera Energy. Y en estos campos de producción de hidrocarburos, pues la cantidad de fluidos de producción es bastante grande. Son facilidades donde podemos tener eh, 1000 o más pozos en operación o pozos que operaron en algún momento, ¿sí? Entonces, la cantidad o la construcción de líneas de transporte es bastante grande, ¿sí? En ese proceso, en ese proceso, API 1104 es el estándar de referencia para la construcción de esas líneas en cuanto a los requerimientos de soldadura definidos. Para estas mismas líneas nosotros podemos tener líneas para transporte de gas, ¿sí? Y ASME 318 también hace referencia al estándar API 1104. Entonces, en sí, el estándar API 1104 no es un código de construcción, no es un código de construcción. El, es- el estándar API 1104 es un estándar de referencia que define los parámetros de entrada para la calificación de procedimientos de soldadura, para la calificación de por soldadores, para la calificación de procedimientos de reparaciones de soldadura y establece los requisitos de entrada que deben ser cumplidos para los procedimientos de examinación no destructiva. ¿Listo? Continuamos. Entonces, AS 931.8, parágrafo 823.2.1 dice los siguiente: procedimientos de soldadura y la habilidad de soldadores para construcciones nuevas y líneas a campo traviesa fuera de servicio debe. Pues ese debe es un requerimiento mandatorio. Debe ser calificado bajo la sección 9 del código BPB o API 1104 para soldadores en servicio que utilizarán procedimientos de soldadura bajo para soldaduras en servicio se utilizarán los requerimientos de soldadura del apéndice B de API 1104. Entonces acá me dicen, todos los WPS requiere de los PQRs, incluso los precalificados. Es una de las preguntas que me hacen en el chat, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirles a Edgar? Edgar, eh, no, los procedimientos, cuando nosotros hablamos de procedimientos precalificados, son procedimientos que se elaboran siguiendo los requerimientos establecidos en el capítulo 5 del Código de Soldadura Estructural. Es el código más conocido que habla de este tema. El Código de Soldadura Estructural AWS 1.1. ¿Sí? Entonces, en este código, en la sección 5 establece una serie de procedimientos que no requieren pruebas de calificación. Por eso se llaman precalificados. Y que establecen una serie de variables que deben ser cumplidas de forma estricta para asegurar que ese procedimiento de soldadura se pueda utilizar sin la calificación de ensayos. Pero ahí hay un tema importante. Este tema de precalificados, que es la pregunta que me hacen en el chat, se confunde muchas veces con procedimientos de soldadura estándar, que son otro tipo de procedimientos y que son procedimientos comprados a la AWS. Yo por un SWPS tengo que pagar y tengo que pagar un monto, ¿sí? Y ese SWPS sale con un número de licencia, ¿sí? Que puede ser utilizado y al final de todo el ejercicio nosotros vamos a ver bajo qué códigos podemos utilizar esos procedimientos de soldadura estándar, ¿sí? No sé si es clara la respuesta. El que vaya teniendo preguntas, escríbalas. Ahí no hay muchas preguntas, entonces yo las puedo ir leyendo, ¿vale? Requisitos de entrada para el desarrollo de un procedimiento de soldadura.
tenemos, escríbame, Cristian, por favor, al chat, vayan escribiéndolas al chat y en el chat yo las voy leyendo y les voy contestando, por favor. Entonces, requisitos de entrada para el desarrollo de un procedimiento de soldadura. Entonces, nosotros tenemos, ¿quién me da los requisitos de entrada? Resulta y pasa que cuando usted hace una construcción soldada, usted la hace para un cliente, ¿sí? Usted la hace para un cliente. Resulta y pasa que este cliente puede tener requisitos particulares para sus procedimientos de soldadura, ¿sí? Para sus procedimientos de soldadura. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, hay requerimientos que son generales y de código, pero es que hay clientes que tienen unos requerimientos dentro de sus especificaciones que son particulares a ese cliente, ¿sí? Particulares a ese cliente. Entonces, esos requerimientos son una de mis entradas, ¿sí? Yo tengo que definir, el WPS tiene una serie de entradas. ¿Y cuál es mi salida? El documento como tal calificado. ¿Cuál es el siguiente documento que yo debo prever o debo evaluar para poder, digamos, desarrollar procedimientos de soldadura? Son la ingeniería aprobada para construcción. Ingeniería AFC, lo llaman en inglés, o ingeniería APC, para construcción. Las hojas de datos de recipientes o equipos también establece una serie de requerimientos que son muy importantes. Incluso las notas de los documentos de soldadura son extremadamente importantes porque ellas te pueden decir, para el pase de raíz, el contratista deberá utilizar GTAW. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un requisito del cliente. Punto. Entonces, mi procedimiento en el pase de raíz debe ser calificado con GTAW. Si yo llego con un documento en SMAU o en FluxCore o en otro proceso de soldadura, probablemente va a tener un incumplimiento a ese requisito del código de referencia, ¿sí? O de la ingeniería o de la hoja de datos. Entonces, por eso es muy importante. Cuando desarrollo, normalmente he hecho este ejercicio de calificar, lo primero, ¿para qué cliente es? ¿Sí? Regáleme la ingeniería. ¿Sí? Cuando yo desarrollo y hemos desarrollado, digamos, este tipo de procedimientos de soldadura, una de las primeras cosas es regáleme los documentos de ingeniería. ¿Cuál es la ingeniería? ¿Sí? Porque la ingeniería me da la base para yo saber cuáles son los rangos de espesor, qué materiales vamos a soldar, qué rango nosotros vamos qué rangos de materiales, qué procesos de soldadura pueden estar por ahí establecidos que yo desconozco, ¿sí? Y por último, los códigos de soldadura, diseño y construcción establecen una serie de variables que también deben ser tenidas en cuenta, que también deben ser tenidas en cuenta. Entonces, esto es muy importante. Cuando ustedes vayan a hacer o vayan a mandar a hacer un procedimiento de soldadura, lo primero que les tiene que pedir la persona a la que ustedes le vayan a hacer ese procedimiento de soldadura es, regáleme qué van a soldar, para qué lo van a utilizar, ¿sí? Hay hojas de datos de equipos, regáleme la hoja de datos del equipo, regáleme qué cliente es, regáleme las especificaciones técnicas del cliente. ¿Por qué? Porque existen clientes que establecen un tipo de electrodo particular para una aplicación particular, ¿sí? Entonces, ese tipo de casos son muy específicos y requieren, digamos, si el inspector o la empresa que va a desarrollar ese procedimiento de soldadura desconoce esos requerimientos, probablemente los va a incumplir cuando el procedimiento se vaya a aplicar. ¿Listo? Entonces, especificaciones técnicas del cliente. ¿Qué me define a mí las especificaciones técnicas del cliente? Las especificaciones técnicas del cliente son los documentos anexos al contrato que establecen los requerimientos técnicos definidos por el cliente y que son de obligatorio cumplimiento por las partes que intervienen en este. ¿Sí? Las especificaciones técnicas del cliente, ¿qué definen? Los códigos de diseño, construcción y reparación a ser utilizados dentro de sus instalaciones. Ellos definen eso. ¿Cuáles son los requerimientos de calificación de personal, mano de obra calificada técnica y profesional? El soldador debe tener X
calificaciones, debe tener tanta experiencia. Eso lo puede requerir el cliente, ¿sí? Los inspectores de soldadura deben tener cierto perfil, eso lo puede requerir el cliente, ¿sí? Son como las variables de entrada. Requerimientos para la calibración y o verificación de equipos, el listado de, de proveedores de materiales aprobados, los requisitos de experiencia del personal. En la parte de soldadura hay un componente que es muy importante, es el componente de la inspección. Dentro del componente de la inspección, eh, existe unos requerimientos muy particulares de cada cliente para las personas que hacen inspección de soldaduras. ¿Sí? Eso lo puede definir el cliente. Las inspectores de calidad del contratista deberán tener 5 años o más de experiencia. Eso ya lo establece el cliente. Entonces se vuelve algo mandatorio, ¿sí? Y por último, los requerimientos de examinación no destructiva, tipos de ensayo requeridos y porcentajes de examinación. Entonces, acá nos hacen otra pregunta en el chat. Anderson Guerrero nos pregunta, ¿los WPS tienen vigencia? Entonces, de acuerdo a los códigos de construcción que nosotros hemos revisado hasta el momento, los WPS no tienen tiempo de vigencia. No tienen tiempo de vigencia. Nosotros hemos tenido, y mientras el código de construcción o los códigos de calificación de procedimientos de soldadura establezcan ciertos parámetros que son importantes, y ya les voy a dar un ejemplo de eso, los procedimientos de soldadura no vencen, pero algo viene, se viene algo interesante en el tema que vamos a mencionar, ¿sí? Entonces, eh, eh, se viene algo importante que vamos a, ¿sí? Nosotros hemos construido facilidades en este momento con procedimientos de soldadura que se calificaron de acuerdo a los requerimientos del código ASME sección 9 en el año 1994, ¿sí? Para las personas que conocen a compañías como Inmocol, esa compañía, digamos, tenía procedimientos de soldadura que fueron elaborados para uno de los CPFs, o uno de los centros de extracción y manejo de fluidos más grandes que tuvo el país en su momento, que fueron los CPFs de Cusiana, ubicados en los municipios de Tauramena, en el departamento de Casanare, en Colombia, ¿sí? Entonces, en ese momento ellos calificaron procedimientos, estamos hablando del año 94, 95, 96, desde el año, en ese momento, y esos procedimientos de soldadura en muchos casos son aún vigentes a la fecha, bajo ASME sección 9. Pero ahora viene un tema que nos pasó a nosotros en este momento. En el estándar, en la edición 22 del estándar API 1104, resulta y pasa que se realizó un cambio estructural en la definición de variables esenciales, no esenciales y esenciales suplementarias para el desarrollo de procedimientos de soldadura. Ciertas variables que eran definidas como esenciales antes de la edición antes de la edición 2020, antes de la edición 22 del año de junio del 2021, establecían unos parámetros particulares, ¿sí? Establecían unos parámetros particulares. Después de esa edición 2000, se añadieron variables esenciales que no estaban contempladas. Se añadieron, o sea, el código incluyó ciertas variables que no estaban inicialmente previstas, como tiempos de enfriamiento, separó el tema de variables de soldadura por variables para procedimientos estándar y para procedimientos calificados con ensayos de tenacidad y dureza. Entonces, ¿qué pasa? Si una empresa hoy, al día de hoy, va a construir un oleoducto, un gasoducto, ¿sí? Y tu cliente define que se deberá utilizar la última edición del código de estándar de referencia, ¿sí? Los procedimientos calificados anteriores al año 2021 no aplican. No aplican. No aplican. ¿Por qué? Porque no incluye las variables que se requieren en este momento por el código de construcción. Entonces, gracias, Anderson. La pregunta es supremamente importante y es un tema que se evalúa de forma particular, ¿vale? Hazme sección 9.
podemos tener procedimientos de hace 30 años y para AP1104 en este momento los procedimientos deberían irse recalificando. ¿Listo? Gracias por el comentario. Listo. Ingeniería aprobada para la construcción. Es que define aprobada para la construcción. La ingeniería define los documentos de ingeniería que establecen los parámetros a ser revisados de manera previa a la selección y calificación del procedimiento de soldadura y la calificación de los soldadores. Es importante prever que los rangos cubiertos durante la calificación cubren los rangos de material, diámetro y espesor a ser soldados durante el desarrollo de un proyecto en la ingeniería. Se identifica. ¿Qué identificamos en la ingeniería? Los materiales a ser soldados, el espesor, si hay requerimientos de precalentamiento, si existen requerimientos de alivio térmico y si existen requerimientos de temperatura de operación. ¿Por qué hablo de la temperatura de operación? Porque no es lo mismo calificar un procedimiento de soldadura para líneas que van a operar a -20, -30 grados centígrados, que para líneas que van a operar a 60 grados centígrados. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay unos requisitos que se pueden generar o cierto tipo de fallas que se pueden generar si no hay un control, primeramente, de los materiales, segundo, de los materiales de aporte y tercero, de las pruebas de calificación de esos procedimientos. ¿Listo? Continuamos. Y los códigos de diseño. Entonces, ¿qué me dice el código de diseño? La responsabilidad del contratista, los requerimientos de calificación del procedimiento, los requerimientos de calificación del personal, la disponibilidad de los registros, los diseños de puntos y tolerancias, requerimientos de limpieza y corte, materiales de aporte, materiales, metales vales, tamaños de soldadura, precalentamiento y alivio térmico. Qué pena si se escucha un sonido. Digamos, estamos en este momento en un CPF, en una planta, digamos, y digamos, hay ciertas labores que en este momento se están en proceso de ejecución. Entonces, me excuso por eso, ¿vale? Entonces, en el tema de variables, variables de soldadura, tenemos variables esenciales, variables suplementarias y variables no esenciales. Entonces, vamos a definir qué son cada una de estas variables, ¿sí? ¿Qué son las variables esenciales? Las variables esenciales son condiciones en las que se considera que un cambio, como se describe en las variables específicas, afecta las propiedades mecánicas distintas de la tenacidad de la junta. Antes de utilizar la especificación de procedimiento de soldadura, se debe identificar si existen variables esenciales que quedan fuera del rango calificado. En caso tal, se debe recalificar la especificación de procedimiento de soldadura. Seguimos. Las variables esenciales complementarias son condiciones en las que un cambio afectará las propiedades de la tenacidad de la junta, la zona afectada por el calor o el material básico. Cuando la calificación del procedimiento de soldadura no requiere la adición de pruebas de tenacidad, las variables esenciales complementarias o suplementarias no son aplicables. Hace unos días teníamos una discusión sobre este punto particular, sobre alguien asumía que una variable esencial no suplementaria era una variable esencial y bajo esa consideración eh, justificaba que se debían realizar el corte en 10 juntas soldadas de 30 pulgadas. Entonces, son cosas que pasan, ¿sí? Y una mala interpretación de estas variables puede generar reprocesos. Eso es lo más importante. O sea, nosotros estamos aquí porque esto nos permite, estos espacios nos permiten a nosotros adquirir los conocimientos que nos permiten requerir a un contratista unos requerimientos que son básicos o defendernos, ¿sí? O defendernos y saber argumentar frente, digamos, a una recomendación no oportuna. ¿Listo? ¿Qué son las variables no esenciales? Las variables no esenciales son condiciones en las que un cambio, como se describe en las variables específicas, no se considera que afecte las propiedades mecánicas de la junta. Estas definiciones son de hazme sección 9. Entonces, identificación de las variables, ¿sí? ¿Qué, ¿Cuáles son la identificación de estas variables? Estas variables, esta identificación de variables, acá coloco un ejemplo, traigo de la tabla QW253 del código ASME, la relación de cuáles son las variables esenciales. Entonces, por un lado, nosotros tenemos variables esenciales, variables suplementarias y variables no suplementarias, no esenciales, ¿sí?
Entonces, en este caso, en el ejemplo que les comentaba hace un momento, está lo que se llama el grupo, ¿sí? En los materiales base, el grupo está asociado a la resistencia mínima a la tensión del material, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener materiales base que tienen un P-number P1, número P1, grupo 1, ¿sí? Que tiene una resistencia a la tensión por debajo del límite, de un límite. Podemos tener materiales P1 del mismo P-number, pero que tienen un grupo, digamos, grupo 2, que tiene una resistencia más alta. Podemos tener P-number, tuberías de acero al carbono o accesorios o bridas con un P-number número 1, grupo 3 que tiene una resistencia más alta, ¿sí? Entonces, eh, esas son, pero en este caso, para procedimientos normalitos que no tienen requerimientos de tenacidad, el grupo número no es una variable esencial, no es una variable esencial, ¿sí? Para el caso de materiales de aporte que tengan un diámetro mayor a un cuarto, no es una variable esencial. Para el caso de la clasificación de los materiales de aporte, no es una variable esencial, ¿sí? Para el caso de los límites de tenacidad, de espesor, no es una variable esencial. ¿Listo? Entonces, en el caso particular, en ASME sección 9, ¿sí? Hay mucha gente que piensa que hay algo que nos pasa que es muy particular y más adelante de pronto mañana lo esquematizo para que ustedes lo puedan ver. De acuerdo a ASME sección 9, el cambio en un diseño de junta no es una variable esencial. Por eso tú con el mismo procedimiento, acá me está diciendo group design y me dice no es esencial, no, suplementaria tampoco, es no esencial. Entonces, yo puedo tener un procedimiento de soldadura calificado para juntas con ranura en B y puede ser utilizado para ranura en J, o puede ser utilizado para ranura en X, o puede ser utilizados para ranura de bisel simple o puede ser utilizado para ranura para soldaduras de filete, ¿sí? En el caso de API 1104 no lo permite. API 1104 dice cualquier cambio mayor en el diseño de junta es un cambio de una variable esencial. Entonces, el estándar API 1104 tiene requisitos que son muy particulares y muy estrictos, que limitan mucho el tema de los procedimientos de soldadura, ¿sí? Que limitan mucho el tema de procedimientos de soldadura. Seguimos, ¿vale? Si tienen alguna pregunta sobre esto, por favor me la van haciendo. Lo mismo, identificación de variables. En cuanto miran que de acuerdo a UW 253, ni la posición en la que se califica el procedimiento, ni la progresión en la que se califica el procedimiento, ¿sí? Vertical ascendente o descendente es una variable esencial. En API 1104 es diferente. En API 1104 sí es una variable esencial. La progresión. Mm, entonces, existe una serie de requerimientos que nosotros no podemos generalizar acá los requerimientos. Nosotros podemos tener requerimientos que son muy diferentes. ¿Listo? Entonces, preguntas, tranquilos, no veo preguntas, entonces eh, las pueden hacer con toda confianza. Esencial, variable esencial, acá les estoy notificando una variable esencial. Listo. Entonces, acá me gustaría que nosotros pudiéramos hacer como un ejemplo, ¿sí? Entonces, se requiere realizar la construcción de una plataforma de inyección de agua de proceso y una línea de transporte de agua entre dos facilidades, cuyo alcance incluye desarrollar los trabajos relacionados a continuación. Construcción de una línea de transferencia de agua de 18 pulgadas de diámetro de, de diámetro, 18 pulgadas de diámetro, de 2 kilómetros de longitud la línea y de especificación de material API 5LX65 PSL2, ¿sí? Se requiere realizar esta línea, se requiere interconectar con una línea existente, ¿sí? Requerimos realizar la construcción de un cabezal de inyección de 8 pulgadas de especificación de material ASTM A106. Requerimos realizar la construcción de líneas de inyección de agua a pozo de 8 pulgadas de especificación de material ASTM A106 grado B. Y necesitamos realizar la modificación en el fondo de un tanque de almacenamiento de culto
de combustible cuyas láminas actualmente presentan corrosión. Entonces a ustedes les dan ese alcance. Tienen que hacer eso. ¿Cómo hago para hacer eso? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué procedimientos? ¿Con qué código? ¿Sí? Vamos a clarificar algunos de esos puntos. ¿Sí? Entonces, la línea de transporte es la línea que nosotros vemos subrayada en amarillo. ¿Sí? Acá en este punto nosotros vamos a tener una split tip donde se va a hacer un hot tap. ¿Sí? Aquí en un tanque vamos a tener que repararle el fondo a ese tanque, pero tenemos que también que construir unas líneas en una plataforma de inyección. Ese es el alcance del trabajo, ¿sí? Ese es el alcance del trabajo. Entonces, vamos a revisar acá como ejemplo para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Entonces voy a salirme acá un momento de este punto, lo voy a proyectar hacia acá para poder editarlo en línea para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Lo que quiero hacer. Entonces, los tanques de almacenamiento, el tanque de almacenamiento API 650, el código de soldadura es ASME sección 9. ASME, ASME sección 9, ¿sí? Para el tanque. O sea, el trabajo que yo voy a hacer sobre el tanque, el procedimiento, el código de construcción es API 650, API 650 y el código de soldadura que utilizamos es API ASME sección 9. ¿Listo? Entonces vamos a esquematizarlo acá, a colocarlo en un colorcito que nos permita verlo. Listo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces mi tanque es API 650. Las tuberías que yo tengo aquí de esta interconexión, estas tuberías que vemos en este color, son tuberías de proceso. Entonces, esas tuberías de proceso se construyen de acuerdo a los requerimientos de ASME B313. ¿Sí? ¿Cuál es el código de soldadura que utilizamos para esas líneas? ASME sección 9, como lo estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, esta flechita es para acá. Vamos a darle un poquito mayor de grosor. ¿Sí? Y acá la vamos a colocar en rojo. Entonces, para el tanque, el código de construcción es APS 50 y el código de soldadura es ASME sección 9. ¿Sí? Para el tema de las líneas de interconexión, el código es ASME. Acá vamos a colocar esto en una nuestra que sea chévere. Aquí vamos a colocarlo. Sí. Acá vamos a colocarlo. Sí. ASME sección 9. ¿Sí? La línea, la split T, madre, perdóname la expresión, por favor. Tengo que hacer una split T, ¿sí? Resulta y pasa que esa split T tiene un montón de diseños de junta, ¿sí? Muy probablemente aquí en API 650 necesitamos un procedimiento. Vamos a colocarlo. Vamos a, vamos a colocar ese punto acá. Un, un WPS para esta actividad. Para esta actividad de ASME sección 9, probablemente vamos a requerir un WPS, ¿sí? Un WPS. Espérame un segundo, ta. Para esta split T, vamos a mirar cuántos procedimientos necesitamos, ¿sí? Entonces, espérate un momento por acá. Resulta y pasa que las split T pueden tener, ¿qué días hacíamos un ejercicio? Podemos tener 4 diseños de junta diferentes, ¿sí? Entonces, el código de construcción acá va a ser ASME 314 y el estándar de referencia puede ser API 1104, API 1104, ¿sí? Y el número de procedimientos que se requiere hacer para este split T puede ser al menos o por lo menos uno para la soldadura longitudinal, ¿sí?
2 para la soldadura circunferencial o para la junta en branch, para la junta de la derivación en branch, ¿sí? Bueno, ese procedimiento calificado en branch me puede cubrir la circunferencial y la circunferencial, ¿sí? Entonces, y necesitamos otro procedimiento para la soldadura del cuello. Después estamos, más adelante, mañana les presento el esquema un poquito formalmente. Es una split tip. Nosotros podemos, solo para una split tip, podemos tener 3 procedimientos de soldadura diferentes. 3 procedimientos solo para un elemento. Solo para un elemento. Podemos llegar a tener 3 o 4 procedimientos, dependiendo de cómo el contratista haya calificado esos procedimientos, ¿vale? Si tienen alguna pregunta, al chat, por favor. Ahora tenemos la línea. Resulta y pasa que la línea es construida de acuerdo a ASME 314. El código del código de construcción o el estándar de referencia para soldadura es AP164. ¿Y cuántos WPS puedo tener en esa línea? Puedo tener de 1 a 2 WPS. Porque si en esa línea tengo facilidades de venteo, puede que tenga otro procedimiento de soldadura. O sea, que no tenga solo las juntas a tope, sino si tengo una derivación para un venteo, es otro diseño de junta, requerimos otro procedimiento, ¿sí? Entonces, en API, acá vamos a colocar esto amarillo. Bueno, o sea, vamos a buscarle un contorno acá más chévere. Listo. Acá en API 1104 podemos tener de uno a 2 procedimientos de soldadura. De 1 a de 1 a 2 procedimientos de soldadura. Estos procedimientos de API 1104 para la split y para la línea son completamente diferentes. Son completamente diferentes, ¿sí? Y por último podemos tener una facilidad que puede ser construida de acuerdo a ASME 313 o 314. Eso depende del cliente. ASME 313 o ASME 314. Depende del cliente o ASME de 314. Y los procedimientos de soldadura que se van a utilizar pueden ser API 1104 o ASME 9, ASME o ASME 9. ¿Por qué digo que depende del cliente? Porque es que el cliente, los piping class son diferentes. El piping class es el estándar de materiales, ¿vale? Y acá podemos tener de 1 a 2 procedimientos, ¿sí? Entonces, mira que tenemos procedimientos para tanques, procedimientos para tuberías de proceso, procedimientos para líneas de transporte. Sí, Luis, depende. La pregunta que haces es interesante, ¿sí? Y la voy a responder rápidamente acá. Si se requieren procedimientos de reparación, normalmente bajo ASME 313, el mismo procedimiento que se utiliza para la construcción, ese es el mismo procedimiento que se utiliza para la reparación, ¿sí? Bajo ASME 313. Bajo API 650, el mismo procedimiento que se utiliza para la fabricación es el mismo procedimiento que se utiliza para la reparación. En API 1104, para líneas en servicio, no. El procedimiento es diferente. Si se encuentra una reparación en una línea en servicio, debe ser calificada con un procedimiento para reparaciones, ¿sí? En la split tip, estoy hablando de la split tip. En API 1104 para la línea, la primera reparación, porque usted puede tener primera, segunda, tercera o cuarta. Eso lo define API 1104, ¿sí? Y eso lo define el cliente. El cliente puede decir, solo permito que
se haga una reparación. Eso lo define el cliente. Hay clientes que dicen que con la segunda reparación, que máximo son 2 reparaciones, y si no pasa eso, va a corte la junta. Eso no lo dice el código de construcción. Eso lo dice, eso lo dice el cliente. Pero ¿qué pasa con las líneas, sí, de transporte? API 1104 en el capítulo 10 establece una serie de requerimientos particulares para eso, ¿sí? Y él te dice, para la primera reparación, si el cliente lo permite en la primera consideración, el procedimiento de soldadura utilizado para la junta en producción puede ser utilizado para la primera reparación. Pero si tú vas a utilizar ese procedimiento para una segunda reparación, no lo puedes utilizar. Tienes que calificar un procedimiento para doble reparación. Y ese procedimiento para doble reparación, ¿qué es? Es un, es un procedimiento donde tú intervienes tu material de soldadura varias veces. Es decir, sueldas, tienes un defecto inducido, ranuras, vuelves a soldar, vuelves a ranurar, una primera afectación térmica con la condición, con la soldadura original. Haces una segunda afectación térmica con la segunda, con la soldadura de la primera reparación. Y haces una tercera afectación térmica material base para hacer una tercera reparación. Y ya te responde la pregunta, César. Y sí, y sí, eh, y sí, la que es una cuarta, es una tercera. Bajo API 1104 no hay límite en el número de reparaciones. No hay límite, el código no lo establece. ¿Sí? Eh, no, ya les respondo las dos preguntas. Entonces, el cliente puede, pero la primera reparación, de acuerdo a API 1104, el cliente es quien te define si se permite o no se permite con el procedimiento usado para la condición original. ¿Sí? Es el cliente el que lo define, ¿sí? Para la segunda reparación, ya obligatoriamente, de acuerdo a PI 1104, se debe recalificar un nuevo procedimiento. ¿Listo? Primera pregunta, si la Split T cuenta con barras para paso de PIT, ¿qué WPS lo cubre? Entonces, las barras, volvamos acá hay la pregunta es excelente, César, y gracias por la pregunta, porque la pregunta se va a responder con uno de los puntos que vimos anteriormente, donde se definían el tema de los códigos de construcción, y lo traigo a colación aquí en la presentación. Cuando hablábamos de ASME 314, eh, acá, la respuesta es las barras para un split tip. Esas barras se sueldan antes de soldar la split tee en campo, ¿sí? Se sueldan antes de soldar la split tee en campo. Eso es lo ideal. Entonces, ¿qué me dice ASME 314 en el parágrafo 434.8.3? Me dice la calificación de procedimientos de soldadura y soldadores para aceros aliados, ensambles de soldadura desarrollados en planta. O sea, un prefabricado. Cuando nosotros hablamos de ensambles de soldadura desarrollados en planta, quiere decir que esas barras pueden ser soldadas por un procedimiento API 1104 o por un procedimiento ASME PPBC, ¿sí? En el caso particular, si ustedes tienen esa condición, lo mejor es hacer esas soldaduras en el proceso de prefabricado, ¿sí? Y podrían utilizar un procedimiento ASME PVC que sería mucho más fácil de utilizar para soldaduras de filete, ¿sí? Para soldaduras, si lo hacen por API 1104, tienen que recalificar un procedimiento. Pueden tener que recalificar un procedimiento. ¿Por qué? Porque esas barras en las split tee que evitan, digamos, que se cabeceen los pozos, tienen un requerimiento particular de, eh, tienen un requerimiento particular de, volvemos a la imagen que teníamos ahorita, pueden tener un requerimiento particular de soldadura. Solo se pueden soldar con electrodos de bajo hidrógeno. En algunos casos la ingeniería lo dice. Entonces,
necesito tener ese procedimiento y no es tan fácil, ¿vale? Pero bueno, aquí yo continúo con ustedes, listo. Entonces, y la pregunta que nos hacía, ok, ok, perfecto, gracias, ingeniero. Para API es obligatorio tener soldadores calificados para realizar reparaciones. No es obligatorio, no es obligatorio. Para una primera reparación, lo que te digo, normalmente como cliente a veces uno no lo pide para una primera reparación. Para una segunda reparación sí se requiere, que es la pregunta que nos hace Edgar Manuel Obando, ¿sí? Mm, pero acá hay algo particular. Si el código lo pide, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Acá avancemos detalles de las láminas. Entonces, mira que nosotros podemos tener un cabezal que tiene un espesor. Esto me lo da la ingeniería, los espesores, si es schedule estándar, si no es schedule estándar, requerimientos de material, espesores. Sí, eso me lo da la ingeniería. Las láminas de un tanque, de un fondo de tanque, lo debemos reemplazar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de soldaduras de filete. ¿Sí? Pero necesito conocer la especificación de material de la lámina y con un tanque en servicio, probablemente yo tenga requerimientos de hacer esas soldaduras con el electrodo de bajo hidrógeno. Depende, hay que revisar. Hay una serie de parámetros que son cobertura de proceso de API, y API sin soldadura longitud, sin soldadura líquida. Sí, el estándar API 1104 se utiliza. API 1104 no te dice tanto el tipo de tubería. O sea, te dice, tú puedes utilizar tubería de acuerdo a API 5L, pero los grados, la resistencia, o sea, los requerimientos particulares, hay ciertas cosas que no lo dicen, ¿sí? Que no lo dicen. Si se la soldadura es longitudinal o helicoidal, ¿hay algún problema? No, no hay ningún problema. Por API 1104 no hay ningún problema. ¿Quién sí da problemas? El piping class del cliente. Brian, el piping class del cliente, por lo menos para el cliente en el que yo trabajo, restringe en algunos diámetros el uso de tubería con costura liquidal. Lo restringe, ¿sí? Pero ¿dónde yo puedo ver eso? En el piping class o en la ingeniería, ¿sí? Listo. Entonces, acabamos, bueno, acá tanque, entonces, ¿qué estamos mirando del tanque? Las láminas del fondo a ser reemplazadas son dos, el material es ACPM a 283 grados C, el espesor es 3 octavos o 9,53 milímetros. Eso es de las cosas que yo empiezo a identificar. ¿Qué tengo que identificar? Eso. En la tubería de proceso tengo que identificar cuáles son los espesores. Entonces, tengo que revisar cuáles son los espesores que voy a soldar para identificar cuál es la tubería de mayor espesor. Entonces, hagamos el ejercicio. Yo voy a tener tuberías CPMA 106 de diferentes diámetros y acá en este caso veo que la tubería de mayor diámetro es la tubería de mayor espesor, va a ser la tubería de 18 pulgadas o 120 que va a tener un espesor de 34,93 milímetros. Ese límite máximo, ese límite máximo me dice a mí, ojo, ojo porque su procedimiento tiene que cubrir ese espesor, ¿sí? Ojo porque ese procedimiento... Y el límite mínimo también tiene que ser tenido en cuenta. Y en este tipo de accesorios integralmente reforzados hay algo que se llama el TSUM, que es el espesor de la ranura, y vamos para allá, que establece un requerimiento particular de espesor. Entonces, sigamos acá. Mis procedimientos tienen el menor espesor, para el ejemplo que les estoy dando, el mayor espesor es de 34,93 milímetros, el menor espesor es de 9,53. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos asegurar que el rango de espesores seleccionados cubra los rangos de espesor de los materiales que van a ser soldados. ¿Sí? En este caso, yo puedo decir que el rango que yo necesito soldar va de 316 desde 5 milímetros a dos veces T. ¿Sí? Aquí empiezo a ver qué pruebas necesito y en qué espesores yo puedo calificar mi procedimiento de soldadura. ¿Vale? Los requerimientos de estética del cliente para el ejemplo citado. Un ejemplo, entonces nosotros podemos tener aquí ciertos clientes. En Colombia, los clientes más famosos que tenemos son
Frontera Energy, Frontera Energy, Ecopetrol, Geopar, OCEN, Saopol, ODL, Bicentenario, Pares, que es una operadora que está tomando bastante fuerza en el país. El cliente puede decir lo siguiente, mira que esto es muy importante. El seguimiento a la calificación de los procedimientos de soldadura debe ser evaluado por inspectores ACOSEN nivel 2 o CWI. Los códigos de construcción para la calificación de procedimientos de soldadura no establecen eso. No establecen eso. No te dicen que los soldadores deban ser calificados por API 1104. Eso no lo dice. No lo dice. Sí, pero el cliente sí lo puede pedir. El cliente te puede decir, yo necesito que ese procedimiento sea atestiguado y sea elaborado y sea firmado por un inspector de soldadura. Es un requerimiento del cliente. Y él puede decir, yo requiero que ese procedimiento sea desarrollado, elaborado y firmado por un inspector senior de soldadura, un SCWI. O yo necesito que ese procedimiento de soldadura sea elaborado, desarrollado y firmado por un inspector que tenga 40 años de experiencia en soldadura. El cliente como el cliente. ¿Sí me entiendes? En este caso, y decimos una frase particular, el cliente tiene la razón porque son sus especificaciones técnicas y es su facilidad. A veces uno dice, pero ¿por qué tal cosa? Pero el cliente lo pide, ¿sí? A menos de que no se cambien esas especificaciones técnicas, no se debería hacer y no se debería asumir un cambio. Tercer punto, que es una premisa para tener en cuenta, la soldadura de accesorios integralmente reforzados deben ser hechas con electrodos de bajo hidrógeno, por lo menos con el cliente que trabajamos actualmente. Este cliente establece que los procedimientos de soldadura deben ser desarrollados de acuerdo a los requerimientos, que los procedimientos usados para la soldadura de accesorios integralmente reforzados deba ser hecho con electrodos de bajo hidrógeno, ¿sí? Él lo dice, todos los crédoles, látroles, weldoles, zócoles deben ser elaborados con electrodos de bajo hidrógeno. Entonces, eso lo pide el cliente, eso lo pide el cliente, ¿sí? Compañeros, acuérdense, por favor, para los que no, es muy importante para la emisión de los certificados de asistencia a esta capacitación. Y Leandra, te pido tu apoyo. Es muy importante que se inscriban al link que está cargado en la reunión, ¿sí? Existe un grupo, hay un link, ¿sí? Existe un grupo en WhatsApp donde les vamos a estar avisando. eh, los cursos son 10 cursos gratuitos como nos lo socializaba Valentina. Entonces, mucha de esa información sería chévere que pudieran estar en el grupo de WhatsApp, porque lo que pasó hoy, tuvimos un inconveniente con el link de acceso a la reunión y rápidamente al grupo podíamos enviar la información. Sí, existe un grupo en Telegram que tiene más o menos 1.500, 1.400 personas. En ese grupo tiene un código QR al que pueden acceder. Existe un grupo en WhatsApp, ¿sí? Que se creó para esta reunión, se creó para este proceso de capacitaciones. Si quieren, pueden inscribirse, si no, no hay lío. De todas maneras, sí es muy importante que puedan diligenciar el formulario. En el formulario, porque en el formulario vamos a tener el número, la dirección de correo electrónico a la cual se les debe enviar este certificado, ¿sí? A las cuales se les debe enviar este certificado. Mira, Leandra me dice que van 94 personas inscritas. Entonces, por favor, a las últimas personas que hayan inscrito, eh, si quieres, reenvía el mismo link, Leandra, al final, para que lo puedan ver, ¿vale? Entonces, listo. El tema de diseños de junta en ranura. Mira que este diseño de junta, ¿sí? Este tema es espectacular. Este tema es algo que me encanta porque en este tema se tienen confusiones todo el tiempo. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Y muchas veces se obvian ciertos requerimientos, ¿sí? Aquí en el grupo, por los nombres de las personas que están, hay compañeros que han elaborado y desarrollado procedimientos para soldaduras en servicio. Han calificado sus procedimientos, han invertido un esfuerzo para calificar sus procedimientos.
Y a veces es muy complejo que un cliente te diga, cuando ya vas a hacer la tarea, te diga, no, tu procedimiento no cumple porque no contempló X, Y o Z cosa. Eso es maluco. La verdad, y a veces como cliente o como representante del cliente en lo que he estado, me ha tocado que rechazar procedimientos porque no cumplen los requerimientos de diseño. No cumplen. Y para la calificación de un procedimiento de soldadura se invierte un esfuerzo económico, de tiempo y de recursos. Por favor, y que un procedimiento te quede mal calificado o por la falta de competencia de las personas que lo desarrollan, quede mal hecho, pues es difícil. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ganar competencias, ¿vale? Vamos a ganar competencias. Yo estoy aprendiendo también con ustedes. Diseños de juntas en derivación. Mira que acá hay un tema espectacular, espectacular, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes ven, nosotros vamos en el diseño, en los materiales, había por allá algo que decía el weldole de 4 pulgadas, ¿sí? Resulta y pasa de que esos weldoles de 4 pulgadas, si ustedes ven la imagen 5 tienen cualquier cantidad de soldadura. Muchas veces se asume por parte de quien hace el procedimiento, eso es una soldadura de filete, eso es una soldadura de filete, ¿sí? Esto no es una junta de filete, esto se llama una junta en derivación, ¿sí? Entonces, esa junta en derivación incluye dos diseños de junta. Un, un diseño de junta que es una ranura en bisel simple, ranura en bisel simple, que es lo que llamamos TSUM y es lo que se ve en la imagen TSUM, que es el depósito de una ranura que yo estoy llenando. Sí, el TSUM es el espesor de una ranura que yo estoy llenando. Y tenemos otra cosa que es el TSUC, que es la garganta efectiva de esa soldadura. ¿Sí? Garganta es el espesor mm, es esa eh, distancia, ¿sí? Que se proyecta desde la raíz hasta la superficie del filete, ¿sí? Entonces tenemos dos tamaños de soldadura. ¿Y por qué es importante esto? Porque estos accesorios, si son muy pequeños, pues no requieren tanta soldadura. Pero un accesorio de estos que sea de 4, 6, 10 pulgadas puede tener un espesor de soldadura. Hemos tenido espesores de soldadura hasta de 40, 50 milímetros. Y el procedimiento que se estaba utilizando para ese procedimiento de soldadura era de 20 milímetros, de 19 milímetros. Y el depósito de soldadura que estamos llenando es este TSUM que se subraya en negro en las imágenes superiores o es este depósito, es supremamente grueso. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de accesorios? Que pueden tener requerimientos de alivio térmico o requerimientos de precalentamiento que si usted no contempla el espesor de esa ranura, puede tener problemas en el momento en que desarrollan. Mira, nosotros tenemos acá, y les coloco el ejemplo, nosotros estamos desarrollando en este momento, en el campo que estoy, unos manifolds de producción muy sencillos. O sea, un manifold de producción en una tubería, un cabezal de 12 pulgadas, esquema estándar, tiene una derivación de 12 a 4 a través de un weldolet. Y ¿qué pasa? Que el espesor de ese depósito de soldadura que hay que rellenar son 25 milímetros. Y en algunos casos, yo he visto procedimientos calificados hasta 14 milímetros o que la calificación de los soldadores que aplican esa soldadura no tiene, los soldadores no están calificados para ese rango de espesor. Entonces, compañeros, este TSOM es importantísimo. Y mira que el tamaño de la soldadura de filete, ese sí es pequeñito. Máximo tiene que ser 6 milímetros, más o menos. Máximo 6 milímetros. ¿Listo? Continuamos acá. Entonces, entre los materiales a ser soldados tenemos un rango de espesores de puntas a tope que van desde 9,53 a 36 milímetros. Cálculo de espesor de alivio requerido para los brands de 1 y 6 pulgadas. Entonces, esto es el tema interesante, ¿sí? Porque nosotros tenemos el TSUM, que era el que veíamos ahorita, puede ser de 30 milímetros, ¿sí? Y el TSUC
El T sub C es el espesor del filete que máximo va a ser 6 milímetros, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los requerimientos del Código de Construcción ASME 313, ASME 313, a partir de la edición 2014, antes del 2014, los espesores que se utilizaban para aliviar térmicamente era todo espesor mayor a 19 milímetros se tenía que aliviar. Y no me dejarán mentir las compañeras, los compañeros que trabajaron en ese momento en construcción de facilidades. Toda soldadura de 12 milímetros hacia arriba, de 19 milímetros hacia arriba, debía ser aliviada térmicamente. ¿Sí? A partir del año 2014 esto cambió. Ya no es 19 milímetros, son 25 milímetros y hay una forma de obviar el alivio térmico, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué pasa. El alivio térmico, de acuerdo a la tabla QW253 de ASME sección novena, que fue una de las primeras tablas donde mirábamos el tema de variables esenciales, no esenciales y suplementarias, eh, donde mirábamos ese tema, donde mirábamos ese tema, define que alivio térmico es una variable esencial. Sí. Acá me hace una pregunta, Diego. Depende, porque si demuestra control de temperatura, exime el PWHT. Sí, pero el PWHT, en el caso de ASME 313, donde es el ejemplo particular, sí es una variable esencial. O sea, el PWHT es un requerimiento del código. O sea, el PWHT dice que se requiere hacer cuando el espesor sea mayor a 25 milímetros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que existe una opción de omisión de ese alivio térmico. Existe una omisión no, y gracias por el comentario. Vale, vale. Porque, porque voy para allá, Diego, y te agradezco el comentario, pero voy para allá. La opción de la omisión de alivio térmico depende de ciertas cosas. Y es lo que decía Diego y lo que nos escribía en el chat. Depende porque si se demuestra un control de temperatura, exime el PWHT. Entonces, ¿cuándo ustedes pueden asegurar un precalentamiento bajo ASME 313? Les quisiera mostrar esto en el código, ¿sí? Voy a la página 48, son 110 páginas. Yo creo que sí lo podemos hacer, ¿sí? Pero bueno, ya les muestro este tema, ¿sí? Entonces, para un espesor de derivación en el primer caso, 24 más 6 milímetros es mayor a 25, requiere alivio. Para el caso de espesor de alivio de derivación de 4 pulgadas igual a 30 pulgadas, requiere alivio térmico. En el tercer caso, espesor de alivio de derivación, bueno, acá me dice que se requiere y acá me dice, acá está resuelto el tema, ¿sí? Entonces, el espesor de las líneas del fondo del tanque no requieren alivio térmico, ¿sí? Para el caso que estábamos viendo, la tubería STMA 106, 12 pulgadas, requiere alivio. Está en el límite en el que requiere y no requiere. Realmente en este caso no requiere porque está en el límite. Porque el código me dice mayor a 25. Entonces eso es ambiguo. Él me dice mayor a 25 o una pulgada, pero una pulgada es 25,4. Entonces eso depende de quién lo interprete. Digamos, en el caso de 18 pulgadas, quedó 120, 34,93 requiere alivio térmico. En el caso de una brida WeltNet ASTM a 105 de 18 pulgadas requiere alivio térmico. En este caso de 25, pues yo lo colocaría en un interrogante, y en el caso de una T reductora de 34 a 93, en la sección de 34 puede requerir alivio térmico. ¿Sí? Puede requerir. ¿Sí? Todo lo que sea mayor a 25 milímetros requiere. Sección exacto, pero te hablaba, sí, y hazme 31 también. Totalmente de acuerdo. Existe un tema de control. Es más, existe un código que establece todos los requerimientos de precalentamiento y alivio térmico para los códigos ASME 311. ¿Sí? Si tú revisas en el ASME 31P, existen unos requerimientos para alivios térmicos. Si es BP, BEP o NB, NBEP,
Diego, si nos puedes ayudar como aclarando esos términos, digamos, en el tema, te agradezco. Bueno, lo bueno de todo es que tenemos buenas preguntas y excelentes respuestas. Gracias, Brian, por el... Ok, ya entendí. Listo. Boiler Pie. Listo. Gracias por el comentario. Eh, sigamos. Conclusiones del procedimiento de soldado. Entonces, estas son, estas son las variables de entrada. Todavía no hemos entrado a los requerimientos del código. Todavía no hemos, estamos viendo hasta ahora cuáles son las variables de entrada. ¿Sí? Entonces, conclusiones del procedimiento de soldado. El procedimiento implica soldadura de material P1 total que tienen 2 grados de resistencia diferente. La soldadura de accesorios integralmente se debe realizar con electrodos de bajo hidrógeno. O sea, necesito calificar mis procedimientos con bajo hidrógeno. En adición, dicha condición permite el uso de procedimientos que se ha usado para la reparación de las láminas. Con ese procedimiento de bajo hidrógeno de las láminas que califique para tubería, ese mismo procedimiento me puede servir para el tanque, ¿sí? Me puede servir para la reparación del tanque. Entonces, ¿qué quiero ver con esto? Y mañana les voy a esquematizar esto. No requiero calificar un montón de procedimientos, porque pueden existir procedimientos complementarios, ¿sí? Entonces, ¿qué sean procedimientos complementarios? Pueden existir procedimientos de soldadura que me puedan servir para la tubería, me puedan servir para el tanque y me puedan servir para, y me puedan servir para la tubería de proceso, las soldaduras en los brands en derivación. ¿Listo? Vamos a pasar acá, vamos a pasar a un punto de resistencia de la tensión de los materiales de aporte. Mire, estas imágenes fueron tomadas en el año 2018 en los tanques, en la intervención de unos tanques, eh, en la intervención de unos tanques Skin. Me acordé, me llevó en ese momento a la memoria esa imagen. Los electrodos de soldadura y el metal de porte incluidos en los insertos deberán cumplir con los requisitos de A9 PVC, sección 2, parte C. La resistencia a la tracción nominal del metal de soldadura deberá ser igual o superior a la resistencia a la tracción mínima especificada de los materiales base que se unirán o la más débil de los dos y se usen materiales base de dos resistencias diferentes. Hace unos días, esta respuesta que les voy a dar aquí y les voy a esquematizar el ejemplo, ¿sí? Un contratista necesitaba soldar tubería de especificación de material API 5L grado X42 de 30 pulgadas, ¿sí? Y y en el proceso de consecución de los materiales, el cliente no le pudo entregar materiales o codos de especificación de material ASTM A234WPB, ¿sí? Que son materiales de resistencia similar. El cliente en su proceso de consecución de materiales consiguió codos de 30 pulgadas de especificación de material a 860 grado X65, ¿sí? X65. Entonces, frente a ese punto sugirió la duda, ¿requerimos calificar un procedimiento adicional? Ese proceso se revisó bajo este requerimiento. La resistencia a la tracción nominal de metal de soldadura deberá ser igual o superior a la resistencia a la tracción mínima especificada de los materiales base. O sea, la resistencia de sus materiales de aporte tiene que ser igual o superior a la resistencia de su material base. Pero cuando tú unes materiales de diferente resistencia, en este caso, unes un codo a SPM a 860 grado X65 y unes un tubo de especificación de material API 5LX42, ¿cuál de los dos tiene mayor resistencia? El codo, ¿sí? A860 grado X65. El codo tiene una resistencia muchísimo más alta, ¿sí? Pero, ¿qué me dice el código AS9313? Que mi procedimiento de soldadura, los materiales de aporte que yo utilice deberán tener una resistencia igual o superior al material no más fuerte, sino al material más débil. Sí, Laura, ese es el mismo lead. Entonces no deberán tener una resistencia más fuerte, sino más débil.
más débil, ¿sí? Al más débil de los dos. Repito, la resistencia del material no debe ser igual o superior a la resistencia del más fuerte, sino tiene que ser igual o superior a la resistencia del más débil, del más débil. ¿Listo? Entonces, bajo esta consideración, listo, empezó el proceso de soldadura, todo el mundo empezó a soldar y alguien levantó la mano y dijo, esto no cumple. ¿Por qué? Y no solo levantó la mano y dijo que el procedimiento no cumple, sino mandó a cortar las puntas e increpó al contratista de calidad o al equipo de calidad del contratista por haber hecho una omisión a los requerimientos de código, ¿sí? ¿Y por qué lo hacía la persona? Podía tener algo que le permitía tener la duda, ¿sí? Pero resulta y pasa que el código es claro. Cuando usted utiliza materiales de diferente resistencia, puede utilizar o debe utilizar el material de menor resistencia, menor resistencia, menor resistencia, ¿sí? Entonces, eh, entonces acá hay un tema interesante, ¿sí? Hace unos días, hace como 3 días, me llamaron porque tenía una pregunta muy similar bajo ASME 314, ¿sí? Bajo ASME 314 y resulta y pasa que la respuesta era la misma, ¿sí? La resistencia del material base tiene que ser igual o mayor a la resistencia más débil de los dos, ¿sí? De los dos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos asegurar. Listo. ¿Qué me dice ASME 318? Si se unen metales base de análisis químico diferente, el análisis químico nominal de metal de soldadura será similar al metal base o una composición intermedia, excepto como se especifica a continuación para material, para aceros austeníticos unidos a aceros ferríticos. Mira que ASME 313 también define otros requerimientos, ¿sí? Asociados a la composición química del material. ¿Sí? Asociados a la composición química del material. Entonces, seguimos. Cuando se unen aceros austeníticos a aceros ferríticos, el material de soldadura tendrá una microestructura predominantemente austenítica. ¿Quién lo dice en este caso? El código de construcción. Acá hacemos un comentario que nos hace Diego Ulloa. Dice, esta parte es extremadamente chévere. Es como unir un P5A con un P515E. Puede el de mayor concentración, sí por WPS, el de menor concentración, sí por código. ¿Sí? Eso sí, el PWH no se exime nunca. Gracias, Diego. Gracias por el comentario. Gracias por el comentario, porque eso es lo que tenemos que evaluar. O sea, nosotros tenemos, cuando desarrollamos un procedimiento, tenemos que evaluar muchas variables, ¿sí? Y no podemos, no, eso lo hago con esto, eso lo hago. No, 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 no. No, porque este tema requiere o tiene unos factores bastante importantes para contemplar. Listo, seguimos acá. Resistencia a la tensión de los materiales de aporte por API 650. Para la soldadura de materiales con una resistencia mínima a la tracción inferior a 550 megapascales, 80 kSI, los electrodos de soldadura por arco manual deben cumplir con las series de clasificación E60 y E70, adecuadas para las características de corriente eléctrica, la capacidad de la soldadura y otras condiciones de uso previo en AWSA a 5.1 y deberá cumplir con 7.2.1.10, ¿sí? Según correspondan. Y en el parágrafo, mira que acá ya lo clasifican, ya no es tan igual, ¿sí? O sea, acá me dicen, venga, si usted tiene un material básico con una resistencia igual o superior a 550, igual mínima, inferior a 550 aquí, 550 megapascales o 80 kSI, los electrodos pueden ser E6010 y E7010. No pasa nada. Alguien ve esto y le da algo, ¿sí? No es que la resistencia al material de aporte tiene que ser igual o superior. En este caso no es necesario. ¿Y quién me lo dice? El código de construcción. El código de construcción. Entonces, por eso es muy importante poder
ir a las variables de entrada del código de construcción, ir a las variables de entrada del código de construcción. Compañeros, por favor, mañana es el mismo link, totalmente de acuerdo, transmitan la información, lo pueden hacer, háganlo igual. Digamos, el certificado que se va a brindar es para los que estuvieron, van a estar hoy, van a estar mañana, ¿sí? Eso es, pero, si otra persona quiere asistir mañana y complementar todo el tema de información, no hay lío, ¿sí? El certificado en este momento es un estímulo puramente. O sea, ¿quieren venir? Bien. Crisanto, si tienes alguna duda, te agradezco que por favor la escribas en el chat, ¿sí? Por favor, por las dudas en el chat que me es más fácil, digamos, para no interrumpir la charla. Al final, ahorita ya van a ser las 9, damos un espacio, ¿sí? Si quieres en este momento, eh, damos el espacio. Creo que son las 9, 8:54. Mañana empezamos de entrada con el tema de alcance general del código ASME, sección 9, que son los PENAMBER. Les voy a mostrar para que mañana nos acompañen. Para mí es muy gratificante que estén ustedes. Este tema me encanta. Las personas que me conocen saben que este tema de soldadura me parece espectacular. Esto lo vamos a ver mañana de FENAMBERS, PENAMBERS, materiales de aporte, qué son los ANAMBER, cómo seleccionar los ANAMBER, cómo identifico qué es un ANAMBER, qué son las pruebas mecánicas. eh, eh, Vamos a ver eh, pruebas de tensión, qué requiero para cumplir una prueba de tensión, qué requiero para cumplir cuáles son los criterios de aceptación y cómo se evalúan. Mañana vamos a ver criterios de aceptación de pruebas de tensión. Bueno, está súper interesante, súper interesante. Vamos a ver temas de doblez, vamos a ver temas, eh, pruebas de tenacidad, vamos a ver el alcance de API 04, vamos a ejemplo de la aplicación, volvemos a nuestro ejemplo de aplicación, volvemos a los materiales que van a ser soldados, a definir ciertos requerimientos de entrada para estos materiales, vamos a revisar los requerimientos de los diseños de TI, qué debo tener en cuenta para calificar un procedimiento por API 04. Todo eso lo vamos a ver mañana. Esta es la base, compañeros. Si ustedes logran entender esto, eh, me iré con gran satisfacción de esta charla y para mí será eh, profundamente satisfactorio ver que haya podido contribuir con eso. Sí, todo este tema de soldaduras en servicio es espectacular. Esto es lo que vamos a ver mañana. Entonces, ahora sí, empiezo a leer preguntas. Gracias, Rafa. Excelente. Por favor, compartir el link de asistencia. Compañeros, por favor, compartan. Hay un grupo de WhatsApp. Hay un tema que yo venía haciendo hace un tiempo, que es escribir tips técnicos de inspección. Ahí se los voy a estar bombardeando con esos tips técnicos, con esas lecciones aprendidas. Vienen temas de intervención en tanques. Vuelvo nuevamente a este tema de la promoción vamos a ver, estas 40 horas que vamos a estar, nos van a acompañar personal que es especialista en el área eléctrica, ¿sí? Vamos a ver temas de pruebas de válvulas, cómo se hace una inspección visual, dimensional, cómo se evalúan las fundiciones, vamos a ver cómo se inspeccionan las tuberías, cómo se comprueba, digamos, en la página de API 5L de API, si una empresa está certificada o no está certificada para suministrar tubería. Vamos a ver los criterios de aceptación de tubería más adelante, más adelante. Vamos a ver temas de inspección visual en accesorios, tuberías, correcciones, bridas, test. Vamos a hacer el tema de pruebas. Este tema es un súper interesante y tenemos dos compañeros que hacen parte del equipo de trabajo que son extremadamente buenos en este tema, son unos súper especialistas que nos pueden ayudar. Vamos a ver lecciones aprendidas en el desarrollo y construcción de tanques. Vamos a ver el tema de examinación visual de soldaduras enfocada a la identificación de discontinuidades, criterios de aceptación, control de calidad en procesos de fabricación y montaje. Vamos a ver temas de torque en uniones bridadas, pernadas, tanto para estructuras como para uniones bridadas, como, como uniones pernadas para conexiones eléctricas. Ese tema va a ser
espectacular porque hay muchas fallas, puntos calientes y temas que se presentan ahí. Vamos a saber cómo se hace una revisión y auditoría de resultados de ensayos no destructivos. Cuando ustedes contraten a una empresa de ensayos no destructivos, ¿qué tienen que verificar? ¿Qué se le verifica a un reporte de ultrasonido convencional, Face Array, radiografía industrial? ¿Qué tienen que tener en cuenta para solicitar ese servicio? Bloques de calibración, cómo se evalúan las discontinuidades en juntas soldadas. Vamos a tener un especialista en ultrasonido que ha tenido, o sea, tenemos en este caso tenemos un especialista que ha tenido la oportunidad de inspeccionar más de 20.000 juntas, gente que es nacional, internacional, en el tema de inspección de uniones soldadas, gente que está en campo todo el tiempo, todo el tiempo. Digamos, esto que yo trato de transmitirles en este momento son mis lecciones aprendidas, ¿sí? No, mis lecciones aprendidas, pero acá hay un equipo que pretende ayudarlos con eso. Tenemos, y lo por último, este tema me parece espectacular porque tiene muchísimas cosas o mucho tela que cortar. No es fácil, es complejo, tiene requerimientos muy particulares, que es la elaboración de procedimientos de soldadura para líneas en servicio. Y aquí al final de esto van a ver algo que les va a volar la cabeza porque la soldadura en servicio no en todos los casos se requiere tener, o no en todos los casos los códigos aplicables requieren procedimientos para soldaduras de servicio. Entonces vamos a ver cuándo sí y cuándo no, pero qué controles necesitamos encontrar, cuáles son las recomendaciones de API RP 2201. O sea, el tema que se viene va a estar espectacular. Eh, Veo que hay gente, por favor, ahí está el grupo en WhatsApp. Veo mucha gente que me está escribiendo. No sé si hayan preguntas. O sea, por favor, compartir el link para el registro. Listo, ya lo compartimos. Muchas gracias por todo, Emanuel. Saludos desde Panamá. Buenas noches, por favor, por último, dejen acá de dónde nos escribieron. Panamá, Colombia, Chile, Bolivia, bueno, de donde sea, porque esto nos da de saber de dónde, con quién estamos hablando. Sí, gracias Gustavo, gracias César. Por favor, compartan este tema. Mañana vamos a tener un tema interesante. El tema de inspección de válvulas es un tema que viene en 15 días. Se va a hacer el 26 y 27 de mayo. Va a estar espectacular porque es que en el tema de válvulas también hay mucha tela para soldar, para cortar. Diego Ulloa, saludos desde El Salvador. Diego, felicitaciones, gracias por su participación. Es excelente, me encanta que ese tema se toque en muchas partes. Mañana a las 7 en punto vamos a empezar más temprano, no vamos a dar tanta vuelta porque pues hoy tuvimos un pequeño problema con el link, pero bueno, desde Campoquifa, Liliana Martín, gracias. Edwin Serrano, gracias. Desde Casillas Meta, confundí la diferencia o radio, me perdí. Fernando está desde Argentina, Diego Fernando, Jonathan, Jonathan García desde el bloque Sabanero. No, compañeros, están ustedes súper invitados. Gracias, Brian, desde Planas, están por acá muy cerca, saludos desde Chile, Antonio León. Gracias, compañeros. Gracias. Mañana nos vemos 7 de la noche. 7 de la noche. No se olviden inscribirse. Van a tener su certificado. Si completan estos 10 cursos, yo creo que van a tener una base fundamental que pueden utilizar en sus trabajos. Se les va a certificar de forma gratuita 40 horas, 40 horas. José Luis Liscano desde CP6 de Chaparral. Bueno, José, me encanta que me estés saludando desde Chaparral. Es un campo muy querido por parte de nosotros. Eh, Andrea Carolina, gracias. Bueno, compañeros. Voy cerrando. Están los links de la reunión. Por favor, no se vayan a ir sin llenar el formulario. No se vayan a ir sin llenar ese formulario, por favor, porque digamos, la motivación si no se inscriben hoy, digamos, difícilmente van a poder tener esa capacitación de 40 horas, ¿vale? Y esto es un premio a la gente que se quede porque sabemos que no es fácil, porque sabemos que ustedes están trabajando, que ustedes están, digamos, en muchas actividades y que saquen ese espacio a esta hora.
es de mucha bendición. Gracias desde Colombia, sector hidrocarburos, eh, Caño Limón, puede mandar el formulario que no me permite abrir al grupo, si quieres al grupo, Leandra, de WhatsApp, ahorita enviamos el formulario, ¿vale? Tenemos un ingeniero civil que quiere aprender del tema, Raúl Chica de El Salvador, le enseñamos del tema porque acá estamos para eso. Si no pueden, me escriben al privado, Leandra también al privado, tenemos ahí a Leandra que nos está ayudando con el tema. Acá saludos desde Colombia, Cristian, en Barranquilla, Colombia, Tauramena, Leonor Jiménez, excelente ponencia, muchas gracias. Alberto desde Bogotá, Carlos Julio desde Cartagena, muchas gracias por brindar estos espacios para el aprendizaje desde la experiencia en campo, sumamente enriquecedor. John Forigua, saludos John, Cristian Núñez desde Barranquilla, Fausto desde Colombia, ¿quién tenemos? Ingeniero Rafa, Jofre Enrique Bernardo Orduz, un gran abrazo desde Campos CP6, un abrazo, muchísimas gracias desde Villavicencio, bueno, acá tenemos muchas personas, Juan Pablo, Jofre, eh, Juan Pablo Gutiérrez, compañeros. Brian desde Chile nuevamente. Faisa Reyes, un ensayo muy instructivo que muy efectivo. Saludos desde Chile. Brian, excelente. Desde Campo Yaguazo, un saludo. Eh, Compañeros desde Campo Cajúa, campos que conozco y Rafa, Juan Carlos Sánchez, como hay tantos mensajes, los leads se quedan arriba y no accesibles. Leandra, vuelve a compartir el link, vuelve a compartir el formulario de WhatsApp, por favor, vuélvelo a compartir. Yo voy a tratar de copiarlo acá. Eh, Voy a copiar el link del grupo en Telegram, el link del grupo en WhatsApp. Invitados, el link del grupo en WhatsApp. Acá están todos ustedes. Este es su grupo, este es su espacio. Y gracias nuevamente porque esta idea nació de ustedes mismos. Leandra hace unos días me dijo, Inge, estábamos dando un link, una capacitación muy particular para 6 personas y ella dijo, Inge, hagámoslo un poquito más masivo y hoy tenemos casi 100 y pico de personas. Gracias, Leandra Coronado, muchas gracias por todo el apoyo y compañeros, yo tengo que seguir con mis labores. Un gran abrazo para todos. Ok, Rafa, gracias, buenas noches. A ti, Abrazo, Yuri, ingeniero. a ti. Buenas noches. Bendiciones, ingeniero. Rafael, muchísimas Excelente. gracias. Muy completo, Excelente. muy chévere. por Excelente compartir. labor. Juan Carlos, Nos vemos gracias. mañana, Ingeniero. brother. Nos vemos mañana, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Aquí estaremos ingeniero. con el Un favor abrazo. de Dios. Aquí Abrazo, estaremos con ingeniero. el favor de Gracias Dios. por eso. Hasta luego. Gracias, Anderson. Muchas Gracias. Gracias, Rafa. gracias. A Muchas ustedes, gracias. gracias, Alfredo, Demetrio, todos. Chao, Rafa, gracias. Chao, Dieguito, un abrazo, Gracias, papá. ingeniero, muy amable. Vale. Gracias, Inge. A ti. No Chao, veo Rafa, todos muchas los nombres, gracias. pues no sé de dónde me están hablando. Hay personas que me están hablando, no veo los nombres, pero gracias a todos ustedes. Ahí se me van grabando los nombres, ¿vale? Chao, Rafa. Dios lo bendiga. Amén, Andrés Felipe, excelente que esté acá y bueno, va a ser nuestro próximo inspector allá en todos estos proyectos que tenemos, ¿vale? Ahí lo esperamos. Gracias, Esperamos que se Rafa. venga con nosotros. Hasta luego, bendiciones para todos. Bendiciones. Ingeniero, muy buenas noches. Muchas gracias por sus valiosos aportes y conocimientos. Que tenga muy buenas Luis, noches, muchas bendiciones. un abrazo. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Mañana. A ustedes. Mañana abrimos cámaras y nos conocemos para los que nos hemos visto, ¿vale? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Saludos de Panamá. Emanuel, gracias a ti por participar. Excelente de Panamá.